Como siempre, bienvenidos a mi canal una vez más. Vamos a continuar con todo el proceso que venimos realizando de la preparación en todas sus fases de un tablero que ya hemos reciclado previamente, eliminando una tela que ya estaba pintada y poniendo una tela nueva y haciendo todo el aparejo completo hasta llegar a la realización de una obra sobre este soporte. En este vídeo, en esta fase, lo que vais a ver es los materiales que utilizo para esa primera capa de aparejo. Ya empieza el aparejo propiamente dicho, aunque ya antes os comentaba que con el entelado, al utilizar el mismo aparejo, ya se podría considerar todo el que traspasa a la parte superior de la tela cuando entelamos, pues se puede considerar una primera capa de aparejo. Pero esta es ya la más específica, la que ya sí va a servir como asentamiento de las demás capas, hasta que lo dejemos de la manera idónea, de manera que nos interese, tanto por textura, por acabado como por color, en cuanto a lo que va a ser el aparejo sobre el que vamos a realizar la obra que os mostraré. Ya estoy trabajando sobre este cuadro y lo mostraré cuando le tenga terminado y cuando terminemos todas estas fases. Bien, pues sin más preámbulo, como siempre, paso a mostraros el proceso en esta fase. Venga, espero que os interese. Bueno, ya he visto todo el entelado, saneada la tela, cortado los sobrantes, pues vamos a proceder a lo que es la preparación. Os indico los materiales. Bueno, una brocha, ahora ya cogí una brocha más grande, se podría utilizar la que hemos empleado antes, pero vamos, más grande. Para no cansaros, he preparado ya el color, es un gris medio, y le he incorporado un poquito más de piedra pómez, como visteis, como un par de cucharadas más. Y lo que se ha utilizado es la piedra que ya conocéis. Olvidaba decir que también podéis usar yeso mate si queréis darle más cuerpo. El cuerpo se consigue por un método, en definitiva, con cualquier materia de carga. Y en concreto este gris está hecho con el blanco de titanio, con un ocre amarillo y un óxido de hierro negro. Entonces, ya es cuestión de gusto personal, lo que pretendáis. Yo me gusta trabajar con un gris clarito, es un poco un gris perla, y ahora ya lo que procede es a aplicarlo. Voy a retirar las muestras de color. Las materias de carga, que ya no las voy a necesitar. La ventaja que tiene sobre las preparaciones tradicionales es que este aparejo, si no lo gastamos, si no podemos usar todas las capas, pues se puede guardar, se tapa bien para que no se evapore el agua y ya está, no hay mayor problema. Tampoco si lo movemos para que se incorpore bien todo, más o menos uniforme, pero de todas formas cuando lo trabajemos ahora con la brocha, pues ya vais a ver que se va consiguiendo una capa bastante uniforme. En las preparaciones tradicionales se puede perfectamente, o se debe, mejor dicho, dar capas alternas por delante y por detrás para equilibrar las tensiones. Pero en este tipo de aparejos no tienen tiro, solamente lo que marca la humedad sobre los soportes, como es la madera o como es la tela. Al no tener tiro, el alabeo se va a producir poco. En el caso de la tela, al coger, también genera unas tensiones, por eso se pone el bastidor a la tabla, el tablero de contrachapado. Y es conveniente darle una capa después. Eso sí, esa capa lo que va a hacer es equilibrar sobre todo la absorción de humedad por ambas caras, pero va a quedar también impermeabilizada. Se puede dar con el propio aparejo, se puede usar una pintura acrílica cualquiera.
Olvidaba deciros que igual que se ha hecho ese color con pigmentos, se puede hacer perfectamente con colores acrílicos, eso sí, que sean de la misma marca del aparejo sintético, del gesso que vayáis a utilizar. Veis que yo estoy utilizando constantemente el término aparejo, no uso el término gesso. El término gesso es un vocablo origen italiano que quiere decir yeso, no quiere decir nada. Sin embargo, aparejo es un término que implica la preparación del soporte para dejarla lista para recibir la capa pictórica. Igual que pasa el término aparejo-imprimación. Aparejo es el término correcto, imprimación es un tratamiento que se da sobre el aparejo para modificar la transparencia, el color, la absorción, fundamentalmente. Bueno, pues ya está listo. No pasa nada si ponemos el recipiente encima del tablero, no pasa absolutamente nada, aunque deja alguna mancha de humedad, eso desaparece ahora. Y retiramos para estar cómodos y ya cargamos de materia y lo vamos a dar en un sentido. En realidad, más que darlo en un sentido, lo que hay que hacer es trabajar. Que vaya bien cargado, se va repartiendo bien. Estamos pendientes de que no caiga ningún pelo, y si cae un pelo, pues lo quitamos. Fijaros la diferencia de color que hay entre el blanco que tenía el aparejo inicial que usamos como adhesivo y el que tiene el que yo estoy aplicando. Es muy sutil, pero justo para poder valorar, en mi caso, pues toda la gama de grises que yo acostumbro a utilizar en mis cuadros. Pero vamos, ya os digo que esto es una cosa muy personal. Es importante irlo trabajando. Aquí no hace falta ya pulverizar agua, Una operación en la cual vamos cubriendo y va trabando perfectamente, incluso hasta nos interesa que seque antes. Cuando hay piedra pómez o alguna materia cargada es fácil que quede algún grumillo. Pero vamos, eso no tiene mayor problema, porque vamos repartiendo con la brocha, se detectan bien y después podemos, sin problemas, también pues eliminarlo con un lijado suave, como comenté antes. Si queda algún pelillo, pues tampoco es excesivamente grave, porque lo podemos levantar perfectamente con ese lijado que os digo, o ayudado con el bisturí. Para que las brochas no dejen pelos, o dejen pocos, sobre todo si es una brocha nueva, conviene que la tengáis en agua unas horas para que hinche y de esa forma sueltan menos pelos. Pero vamos, siempre las brochas algún pelo sueltan. Si queremos, también podemos pasarla en primavera por encima de esta materia, no hay ningún problema. Lo podemos hacer, vamos también dando a los cantos. En esta primera aplicación le damos a los cantos. Después en las próximas no es necesario porque podemos saturarlos. Y como siempre chorrea algo de pintura, basta que perdón, de pintura de aparejo, basta con que pasemos un poquillo la brocha, evitamos que esos chorrones queden y terminamos bien el canto. Como estáis viendo, lo estoy haciendo ahora aquí. Fijaros cómo el tablero va cogiendo el color de esta primera aplicación de aparejo. Fijaros que yo
aunque voy en una dirección, pero luego voy cruzando también. O sea que no es absolutamente importante que sea perfecto en una dirección y luego en la contraria. Lo importante es que lo vayáis repartiendo. Aquí había un color que se había integrado, un poquito de negro, pero ya lo hemos conseguido integrar sin problemas. Se puede dar también con el rodillo. A mí personalmente me gusta más la brocha, pero es una cuestión también de gusto personal. Ya os decía que si usamos rodillos va a quedar granulado cuando pasemos. Eso se puede corregir pasando o pulverizando agua con un pulverizador que ya conocéis. Trabajando también a la vez que reparto, color dibujo, lo voy llevando al canto. La brocha que vaya bien cargada, ¿eh? De todas formas, aunque ahora aparezcan las marcas de la brocha, cuando seca, se queda muchísimo más plano. Desaparece, tiende a desaparecer. Hombre, si ya lo hacéis exageradamente y con muchísima materia de carga, pues entonces no, entonces se va a manifestar. Hay que colocar el plástico para que no se nos manche el suelo del estudio, que luego pues hay que limpiarlo, aunque siempre el estudio hay que tenerlo perfectamente limpio para poder trabajar cómodamente, pero estas preparaciones manchan mucho y si se seca en el suelo, luego cuesta trabajo sacarlo. Entonces es preferible poner un plástico de lo que usan los pintores de paredes, lo normal, los pintores industriales, ¿sí? Para proteger todos los muebles, todos los suelos, toda esa serie de cosas. Son muy baratos, son roles muy baratos y merece la pena tenerlo en el estudio para usarlo cuando lo necesitemos. Nos ahorramos mucho tiempo de limpieza y el dinero que nos cuesta hacer un rollo lo ahorramos en el detergente y sobre todo en el trabajo. Prestando atención siempre, como os decía, a los pelos de las brochas. Y a grumitos que puedan ir quedando. El hecho de poner una materia de carga es absolutamente opcional, ¿eh? Yo no aconsejo utilizar el aparejo si lo compráis hecho tal como viene de fábrica, porque el fabricante le pone en exceso aglutinante para que tenga una buena capacidad de adherente. Pensar que los fabricantes saben que no todos los pintores tienen conocimientos técnicos, entonces todos los materiales que hacen, cuando ponen aditivos o dan un acabado determinado, es pensando en facilitar la labor, no lo que algunos piensan que ponen cosas raras para ahorrar su dinero y todas esas cosas, todo lo contrario. Ellos, si son una casa seria, son conscientes de esas carencias técnicas y trabajan los colores o trabajan los materiales en base a facilitar que no surjan problemas a personas que no tienen unos conocimientos técnicos importantes.
Un ejemplo claro son los colores al óleo. Los colores al óleo están manipulados, utilizo el término manipular, no de forma peyorativa, sino de forma puramente técnica, pues lo hacen para que todos se queden por igual. Entonces juegan con los aceites, juegan con distintos aditivos que, aunque algunos, insisto, piensen que eso es perjudicial, es justo todo lo contrario. Ya lo iréis viendo cuando hable de esos temas y que os haga unas demostraciones también de cómo preparar colores, porque la idea mía es hacer un recorrido por todos los procesos térmicos. Ya lo estamos terminando esta primera capa, le pasamos ahora ya estoy peinando la aplicación, como la llevo al otro extremo, ahora ya sí que voy jugando con una sola dirección. Tal como lo veo, pienso que este tablero va a bastar por un par de capas más. Material no se ha gastado mucho. Pensar que en el entelado no hemos gastado más de medio tarro de 1 litro. Y le han añadido un poquito. Yo calculo que 1,5 litros es lo que se va a llevar el tablero, como mucho, ya rematado. ¿Veis? Lo voy trabajando. Ahora, si queremos, lo voy a hacer para que lo veáis. Le doy un ligero pulverizado de agua. Pero vamos, no es imprescindible. Cuando veáis el hilo lo quitamos, como vengo insistiendo, porque es un trabajo que nos ahorramos para después. Pero vamos, si alguno se despista no pasa nada, tiene solución. En procedimientos y en técnicas siempre todo tiene solución, ya eso no me cansaré de repetirlo. Igual que también no me cansaré de repetir que la ley del mínimo esfuerzo bien aplicada, bien entendida, es fundamental. No hay que complicarse la vida con operaciones o con materiales que sean muy complejos, que dificulten la labor. Pintar es lo importante. Lo demás ya me preocupa menos. Por cierto, yo en mis vídeos insisto, porque eso me gusta que quede claro, yo no voy a dar ningún tipo de clase de pintura, yo no voy a enseñar a pintar, yo me voy a limitar a toda la parte técnica. Luego ya, lo que es aprender a dibujar, a pintar, cómo se hace una cosa u otra, eso ya yo no voy a entrar en ese terreno porque sería complejo, sería salirme de lo que es mi materia. Vamos, no salirme de mi materia porque podríamos hablar de ello, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que nos centremos exclusivamente en los materiales. Bueno, pues con esto queda lista la primera capa, a excepción del pulverizado que os digo que voy a hacer. Voy a poner en agua. Como veis, lo hago directamente al tablero, una especie de neblina suficiente para que ahora se expanda un poco y quede listo. Bueno, con esto pues ya queda el tablero listo para la siguiente capa. Bien, pues esto es todo en esta fase. Espero que os haya sido de utilidad. Habéis visto los materiales,
cómo los utilizo, también las herramientas que empleo y la manera también de utilizar las herramientas. Como veis, el proceso es sencillo y no merece ya que yo dedique más tiempo a hablar ahora mismo de él, salvo que tengáis dudas, tengáis consultas que hacerme, que como siempre ya sabéis el mecanismo para poder realizarla. Os recuerdo, como he hecho en otras ocasiones y como seguiré haciendo, que podéis seguir todos los procesos que yo vaya explicando, que vayáis viendo en vídeos, que yo vaya hablando también de ellos, de materiales, de procesos técnicos, de algún tipo de observación. Pues todas estas cuestiones también podéis consultarla en mis libros. Son los 2 tomos que ya tengo publicados y que también creo que conocéis. Pues nada, simplemente emplazaros para el próximo vídeo y pues bueno, lo de siempre. Si os suscribís, invitáis que os suscribáis. Y me gustaría también, sé que muchos habéis sido alumnos míos, pues que de alguna forma me hagáis llegar vuestras sugerencias y retomamos aquellas clases que ya hace años que seguramente os di, que vosotros participasteis de una manera directa en ellas. Me gustaría retomar el contacto con todos vosotros, si os parece bien y si tenéis un buen recuerdo de la asignatura, como es lógico. Bueno, pues sin nada más, me despido y como os decía, os emplazo para la siguiente fase de todo este proceso que estamos siguiendo para la preparación de un tablero de gran formato reciclado. Venga, pues hasta el próximo.